Bendiciones para todos. Como siempre, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello, pastor de la Iglesia Suriel Internacional Ministerio Apostólico, la cual está radicada y registrada en la ciudad de Riverview, Tampa, Florida. En esta oportunidad quiero hablarle acerca de la última ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo y después plantearle una situación, por decirlo así. Jesucristo, antes de ser ascendido al cielo, allá en Mateo capítulo 28, verso 19, dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y yo por mi parte estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo leemos de atrás para adelante, diría: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mientras ustedes estén haciendo discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado. ¿Se da cuenta? La última ordenanza que dejó el Señor antes de ser ascendido. Entonces vamos a ver si Pablo, aquí no tengo la Biblia en la mano, hizo conforme el Señor le había dicho. Todos sabemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero por motivo de tiempo yo voy a hablarle puntualmente solamente del primer viaje misionero. En el primer viaje misionero, Pablo hizo su ruta por Galacia y fundó 4 iglesias en la provincia de Galacia, es decir, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. 4, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y se devolvió nuevamente a la iglesia madre, que era Antioquía de Siria, de donde había salido juntamente con Bernabé. Pero a mí lo que me llama la atención es que Pablo no solamente predicaba el evangelio, no solamente presentaba a Jesús como su Señor y Salvador del mundo, sino que rápidamente hacía discípulos. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 13, verso 52, cuando ellos llegaron a la provincia de Galacia, que fundaron la iglesia en Antioquía de Pisidia, pero también en Iconio, y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese, ya había llegado a 2 ciudades, Antioquía de Pisidia e Iconio, y ya se está hablando de discípulos, y dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La enseñanza que nos está dando la palabra es que Pablo estaba haciendo lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Vamos a ver capítulo 14, porque el primer viaje misionero es solamente capítulo 13 y capítulo 14. Cuando llegamos al capítulo 14, mire lo que dice el verso 20. Vamos a leer: ya llegó a Listra y a Derbe. Entonces, una vez que llega a Listra y llega a Derbe, mire lo que dice el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, es decir, a Pablo lo apedrearon en Listra. Lo apedrearon, pensaron que estaba muerto y lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero ya Pablo había hecho discípulos. ¿Qué le parece? Miren lo que dice el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, ya había dejado y había hecho discípulos en Antioquía de Pisidia, había hecho discípulos en Iconio, llega a Listra, hace discípulos, lo apedrean, pero los discípulos lo rodean y lo salvan y lo llevan a la ciudad, y de ahí se va para Derbe. Pero miren lo que dice el 21. Después que llega a Derbe, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, a Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, wow, fíjese, hicieron discípulos en Antioquía de Pisidia
hicieron discípulos en Iconio, hicieron discípulos en Listra e hicieron muchos discípulos en Derbe. Ahora ahí no se quedó el asunto. Mire cómo dice, y después de haber anunciado el evangelio a aquella ciudad, es decir, a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, Pablo, después que fundó en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y Derbe, y hacer muchos discípulos, después se devuelve por esas mismas ciudades que ya había fundado iglesia, que ya había hecho discípulos, y dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea que Pablo estaba cumpliendo lo que dijo Jesús y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que le he enseñado. Por mi parte, yo estaré con vosotros. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? O sea que Pablo estaba haciendo lo que muchas iglesias actualmente no hacemos, me estoy incluyendo. Fíjense lo importante de hacer discípulos, que resalto, es la última ordenanza que dejó Jesús. Recalco, Jesús vino y lo primero que hizo cuando comenzó en su ministerio fue buscar 12 discípulos, pero después nombró a 70, otras versiones dicen 72 discípulos, y después se fueron multiplicando los discípulos. Pablo hizo discípulos con Timoteo, con Lucas, con Silas, con Bernabé. Se da cuenta, o sea, donde llegaba Pablo, comenzaba a ser discípulo. Y esto de hacer discípulo es tan importante. Bueno, todo lo que dijo Jesús es importante, pero esto resalta más porque es la fundación, sostenimiento, avance y desarrollo de toda iglesia en el Señor. Que en el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, oiga bien, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y aparece la palabra discípulo 26 veces, prácticamente una vez por capítulo. Le repito, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y aparece la palabra discípulo 26 veces. Eso deja mucho, ¿verdad? Llama mucho la atención. Entonces nosotros, me estoy incluyendo, hacemos simposios, convenciones, congresos, hacemos vigilia, hacemos ayuno, hacemos esto, aquello y lo otro, y eso, nada de eso está mal. Hacemos retiro, otros lo llaman encuentro, el nombre sería lo de menos. Hacemos tantas cosas, hacemos consejerías bíblicas, hacemos consejerías familiares, damos charlas matrimoniales, prematrimoniales, damos charlas a los jóvenes, damos charlas para somos expertos en hacer grupos, en fundar ministerios, en hacer departamentos, en hacer muchas actividades, y estamos ocupados. Yo soy de esto, yo soy de aquello, yo estoy aquí, yo estoy arriba, yo soy de los hombres, yo soy de las mujeres, yo soy de los solteros, yo soy de los casados, yo soy de los de la edad de oro, yo soy de los pequeños, yo soy de la escuela dominical, yo soy superintendente, yo soy supervisor, yo soy el diácono principal. O sea, y nada de eso está malo, yo no estoy en contra de eso. Pero rara vez se dice, aquí estamos discipulando, aquí estamos haciendo lo que hacía Pablo. Por eso es que esas iglesias que fundaba Pablo eran iglesias fuertes. Y a veces más bien buscamos en qué poner la gente para que yo no sé ni para qué. En estos días hablé con una persona, estos días no, esta semana hablé con una persona, y le pregunté por la iglesia y me dijo, no, ya yo no estoy en esa iglesia. Y yo no le pregunté por qué, pero ella me explicó. Me dijo, pastor, tuve más de 12 años ahí y a mí nunca me pusieron a hacer nada. Mi hija nació ahí, creció ahí, todo, y no nos podían hacer nada. No nos ponían a hacer nada. Y le preguntaba al pastor y nunca me pusieron a hacer nada. Claro, esa es la versión de ella. Esa es una sola versión, ya hay que escuchar las dos partes. Pero yo dije, eso se soluciona con el discipulado, porque en el discipulado hay trabajo para todo el mundo. Hay trabajo grande. Fíjese que a mí me llama mucho la atención
que cuando usted lee la iglesia de Jerusalén, ahí se fundó la iglesia, todos sabemos, ¿verdad? Cuando Pedro predicó y se entregaron 5.000 personas, después se entregaron 3.000 personas, y dice la Biblia que la palabra de Dios corría y que la iglesia se multiplicaba y los discípulos se multiplicaban. Pero vamos a ponerle 5 y 3, 8.000 personas, y habían solamente 7 diáconos. Eso está en la Biblia, eso yo no lo estoy inventando. 7.000 personas y 7 diáconos. Y nosotros a veces tenemos una iglesia pequeña y hay 15 diáconos. Hay ujieres como arroz picado. Hay jefe de departamento. Inventamos y ponemos nombre a cualquier cosa a ministerio. Y hermano, cada quien con un cargo, con un título. Y resulta que en la iglesia de Jerusalén lo que habían eran 7 diáconos para, vamos a suponer, vamos a redondearlo a 7.000, o sea, un diácono por 1.000 personas. Se da cuenta que nosotros estamos muy enredados, muy ocupados, y no estoy diciendo que esté malo, en tantas actividades, pero no nos concentramos en lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Por mi parte, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me puse a buscar una vez, bueno, pero ¿qué le vamos a enseñar a la gente? ¿Cómo lo discipulamos? Y es que Jesucristo dijo, enseñándole que guarden todo lo que os he enseñado. ¿Dónde están las cosas que Jesús enseñó? En los 4 evangelios. Y el discipulado es para una vivencia. Es para que en 7, 8 meses ya la gente esté discipulando también. Fíjese que el primer viaje misionero de Pablo, la gente estudiosa dice que duró entre año y medio, casi 2 años. Año y medio, casi 2 años. En 4 localidades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Vamos a redondear en 2 años, 2 años. Pero fíjese, ya habían discípulos, ya en Listra había discípulos que fueron los que salvaron a Pablo cuando lo apedrearon y lo llevaron a la ciudad. Pero en Iconio, ya que había sido anterior, ya había discípulos. Pero en Listra, pero en Antioquía de Pisidia, que fue la primera iglesia que fundaron en Galacia, ya había discípulos. Pero cuando se van de Derbe, dejaron discípulos también. Y de ahí, dice la Biblia, que fue que nombraron a los encargados, a los obispos, a los pastores, para que se encargaran de esas iglesias que Pablo había fundado. ¿Me estoy explicando? O sea, el discipulado no es una opción. El discipulado es algo necesario.